millonario africano embarazó a su sirvienta y la amenazó de muerte. 10 años después esto pasó. Adeyemi Bakari, el hombre que había conquistado el mundo con sus propias manos, jamás habría imaginado que su vida, construida sobre bases de hierro, podría desmoronarse de manera tan rápida y devastadora. Era un hombre que lo tenía todo, un vasto imperio inmobiliario, una fortuna que pocos podían siquiera soñar y una reputación de acero. Siempre fue conocido por su frialdad, por su capacidad para mantener el control en cualquier situación, manejando cada detalle con la precisión de un reloj suizo. Nada ni nadie podían sacarlo de su zona de poder, o al menos, eso había creído hasta esa tarde. En un restaurante lujoso, bajo la luz suave de las lámparas colgantes y el murmullo discreto de las conversaciones alrededor, Adeyemi se sentía en su elemento. Era el tipo de lugar donde sellaba acuerdos millonarios con una sonrisa sutil y un apretón de manos firme. Pero ese día, el lugar que tantas veces había sido testigo de sus victorias, se convertiría en el escenario de su mayor caída. Al otro lado de la mesa, Igoma, su empleada leal, parecía estar atrapada en sus propios pensamientos. Sus manos temblaban ligeramente, y su mirada, usualmente tranquila y confiada, ahora estaba cargada de algo que Adeyemi no reconocía: miedo. ¿Qué sucede, Igoma?, preguntó Adeyemi, con su habitual tono de voz firme y controlado, ese que usaba cuando quería una respuesta directa. Ella era una de las personas en las que más confiaba, pero algo no andaba bien. Igoma levantó la vista lentamente, y sus ojos, oscuros como la noche, se encontraron con los de Adeyemi. El silencio entre ellos se hizo tan denso que parecía envolverlos, aislándolos de todo lo que sucedía alrededor. Adeyemi sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero lo ignoró. Él no perdía el control, nunca. Adeyemi, la voz de Igoma apenas fue un susurro al principio. Trató de recomponerse, de buscar el valor para decir lo que estaba a punto de soltar. Estoy embarazada. El tiempo se detuvo para Adeyemi en ese preciso instante. Las palabras resonaron en su cabeza, pero su significado parecía no encajar en su mundo. ¿Embarazada? ¿De él? Era como si una bomba hubiera estallado en el centro de su universo perfecto, destrozando todo lo que él había construido con tanto esfuerzo. La respiración se le hizo pesada, y por primera vez en años, no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo dices? Su voz ya no sonaba firme, sino rota, cargada de incredulidad. Las palabras salían torpes de su boca, como si no las reconociera. Estoy embarazada, repitió Igoma, esta vez con más firmeza, aunque el miedo aún asomaba en sus ojos. Sabía que esa confesión cambiaría todo. Había pasado noches enteras preguntándose cómo lo tomaría, cómo iba a afectarlos, pero ahora que lo había dicho, ya no había vuelta atrás. Y, es tuyo. Adeyemi cerró los ojos por un instante, como si al hacerlo pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Pero al abrirlos, la realidad seguía ahí, más cruda que nunca. Su imperio, su control, su poder, todo se tambaleaba frente a una verdad que no podía manejar. ¿Cómo había llegado a esto? Él, que había dominado cada aspecto de su vida, ahora enfrentaba una situación que escapaba completamente de su control. Esto no puede estar pasando, murmuró Adeyemi, casi para sí mismo, mientras apoyaba las manos sobre la mesa, buscando algo a lo que aferrarse. ¿Cómo sucedió esto? Igoma lo miraba con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación que Adeyemi nunca había visto en ella. Sabía que él iba a reaccionar así. Sabía que él, acostumbrado a resolver todo con dinero o poder, no entendería lo que estaba pasando. Adeyemi, no fue algo planeado. Yo no quería que esto pasara, pero es la realidad. Estoy esperando un hijo tuyo, y no podemos ignorarlo. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era mucho más pesado, más doloroso. Adeyemi, el hombre que había enfrentado a los gigantes de los negocios y siempre había salido victorioso, ahora estaba perdido, atrapado en una situación para la que no tenía solución. No sé qué decir, admitió, su voz apenas audible. Nunca había estado tan vulnerable frente a alguien. Igoma, en cambio, seguía observándolo, esperando una reacción, alguna señal de lo que vendría después.
No espero que tengas todas las respuestas ahora, Adeyemi, dijo Igoma con suavidad, aunque su propia voz temblaba, pero necesitaba que lo supieras. No podía seguir escondiéndolo. Adeyemi apretó los puños, tratando de recuperar algo de control, alguna parte de su vieja seguridad. Pero no lo logró. La vida, esa que siempre había controlado, se le escapaba de las manos. La mirada de Igoma, fija en él, lo atravesaba como nunca antes. Y Adeyemi, por primera vez, se dio cuenta de que su poder no significaba nada frente a lo que tenía delante. Todo lo que había construido, todas las decisiones calculadas, no servían de nada ahora. Lo que venía era algo que no podía evitar, y eso lo aterrorizaba. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó al fin, sin siquiera saber a quién le dirigía la pregunta. Igoma tomó aire y lo soltó con un temblor. Tendremos que averiguarlo, Adeyemi. Pero esto es real, y es nuestro. Las palabras quedaron flotando en el aire, dejando claro que la vida de Adeyemi Bakari jamás volvería a ser la misma. En lugar de reaccionar con la frialdad y el control que siempre lo habían caracterizado, Adeyemi se desmoronó en un torbellino de emociones desatadas. Su rostro, que siempre había sido una máscara de serenidad impenetrable, ahora estaba deformado por la ira. Su furia no tardó en explotar, devastadora como un rayo que cae del cielo sin advertencia. Era una furia cruda, intensa, que llenó el elegante restaurante con un silencio aterrador. ¿Qué clase de juego estás jugando, Igoma?, gritó Adeyemi, su voz retumbando en las paredes como un trueno. Tú, una mujer tan insignificante, tan horrible, ¿te atreves a decirme esto? Las palabras salieron de su boca cargadas de veneno, cada una de ellas disparada con la intención de herir. Igoma sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos con cada sílaba, pero se mantuvo de pie, temblorosa. Trató de encontrar alguna respuesta, algo que pudiera calmar el volcán que se había encendido frente a ella, pero no había nada que pudiera decir. Adeyemi, el hombre que siempre había sido un enigma, ahora era un extraño lleno de odio. Adeyemi, por favor, susurró, su voz ahogada por el miedo. Pero su intento de hablar solo lo enfureció más. No te atrevas a hablar, bramó él, su furia creciendo como un incendio fuera de control. Jamás, y escúchame bien, jamás tendría un hijo contigo. ¿Lo entiendes? Igoma retrocedió un paso, como si cada palabra fuera un golpe directo. La incredulidad y el dolor se reflejaban en sus ojos, pero Adeyemi no veía nada de eso. Estaba cegado por su rabia, por el terror de perder todo lo que había logrado. Para él, la única solución era eliminar el problema, y en ese momento, Igoma no era más que eso, un problema que debía desaparecer. Adeyemi, yo no quise que esto pasara, yo tampoco, intentó explicarse, pero su voz se quebraba a cada palabra. La situación era demasiado grande, demasiado dolorosa. No me importa lo que quisieras, gritó él, interrumpiéndola con una furia que hizo eco en todo el salón. Las pocas personas que estaban en el restaurante comenzaron a mirarlos, atraídos por los gritos que rompían la tranquilidad del lugar. Escúchame bien, Igoma. Desaparece de mi vida. No quiero volver a verte nunca más. Nunca. Los ojos de Adeyemi se clavaron en ella, llenos de desprecio, de un odio que la paralizó. Igoma sentía cómo sus piernas comenzaban a fallar, pero no podía moverse. Todo su cuerpo estaba congelado, atrapado en el miedo y el dolor que la consumían. Si vuelves a cruzarte en mi camino, la voz de Adeyemi bajó de tono, pero era aún más aterradora en su frialdad. Si vuelves a intentar siquiera acercarte a mí, te juro que algo terrible te va a pasar. Y no será un aviso, Igoma. No habrá segundas oportunidades. Las palabras cayeron como una sentencia final, y cada una de ellas la atravesó como una daga. Adeyemi no estaba hablando en metáforas, lo que decía lo decía en serio, y el terror que sentía Igoma en ese momento le hizo entender que cualquier intento de explicarse, de buscar una solución, sería inútil. Adeyemi, por favor, no digas eso, suplicó Igoma con lágrimas en los ojos, intentando aferrarse a la esperanza de que él pudiera entender, que aún quedaba algo de humanidad en él. Pero ya no quedaba nada.
Adeyemi estaba decidido, su mirada fría como el acero, sus palabras tan cortantes como cuchillas. «Lárgate», ordenó él, sin un ápice de remordimiento. «No quiero verte nunca más. Y si sabes lo que te conviene, harás lo que te digo. Desaparece de mi vida, Igoma. Bórrate». El silencio que siguió fue como un abismo. Igoma sintió que el aire en sus pulmones se escapaba, como si cada palabra que Adeyemi le había lanzado le robara un pedazo de vida. No quedaba nada que decir. Sabía que su vida tal como la conocía había terminado en ese momento. El hombre que una vez había admirado, en quien había confiado, la había destrozado sin piedad. Con el corazón roto y las lágrimas deslizándose por su rostro, Igoma dio un paso atrás, luego otro, hasta que sus piernas finalmente la dejaron correr. Salió del restaurante con la respiración entrecortada, ahogada por el llanto, sabiendo que jamás volvería a ser la misma. Adeyemi la observó irse sin inmutarse. No había ni una pizca de duda en su mente. Él no podía permitirse un escándalo, no podía permitir que su éxito, su imperio, todo lo que había construido con tanto esfuerzo, se derrumbara por un error como ese. No había espacio para el remordimiento, no había lugar para el perdón. Igoma era un capítulo que necesitaba cerrar, borrar completamente, como si nunca hubiera existido. Y mientras se sentaba de nuevo en la mesa, recogiendo su copa de vino con una mano firme, su mundo volvía a su habitual estado de control. Solo que esta vez, había dejado atrás a una persona, una vida, sin el más mínimo titubeo. Pasaron los años, y aunque Adeyemi Bakari continuaba acumulando una fortuna gigantesca y expandiendo su imperio como nunca antes, algo dentro de él se rompía más y más cada día. A simple vista, todo parecía igual. Seguía siendo el magnate que llenaba las portadas de las revistas, rodeado de lujos inimaginables, mujeres hermosas y fiestas que deslumbraban a la alta sociedad. Pero lo que nadie veía, lo que él se negaba a mostrar, era el vacío profundo que sentía en su interior, un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Las mismas fiestas que antes lo hacían sentir poderoso ahora se volvían insoportables. Estaba rodeado de gente, de risas, de admiración, pero en el fondo, se sentía completamente solo. Las mujeres que lo rodeaban, las que antes buscaban un pedazo de su atención, ya no le importaban. Los lujos, los viajes exóticos, las reuniones en los restaurantes más caros, todo eso que antes lo llenaba de orgullo, ahora lo dejaban indiferente. Pero lo peor de todo era lo que sentía cuando estaba solo. Cada noche, después de una de esas interminables fiestas, Adeyemi volvía a su lujoso ático, el lugar que una vez había sido símbolo de todo lo que había logrado, y se sentaba en la oscuridad, mirando el horizonte de la ciudad. Las luces lejanas parpadeaban a lo lejos, pero dentro de él, todo era una profunda oscuridad. El éxito que había conquistado, el poder que tanto había anhelado, ahora no significaban nada. Había perdido algo mucho más importante en el proceso. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba en voz baja, susurrando al aire vacío, como si esperara que alguien le diera una respuesta. Pero no había nadie que pudiera responderle. Estaba completamente solo. Todo lo que había construido, cada rascacielos, cada propiedad, cada acuerdo millonario, no podían calmar la sensación de vacío que lo consumía por dentro. Lo que antes era una vida llena de conquistas, ahora era una jaula dorada. Los días de gloria habían quedado atrás, y aunque el mundo seguía viéndolo como el gran Adeyemi Bakari, él sabía que ya no era el mismo. En las noches más silenciosas, cuando el ruido de las fiestas se apagaba y el silencio de su ático se volvía ensordecedor, un rostro volvía a su mente, el de Igoma. Su recuerdo lo perseguía, apareciendo en esos momentos de soledad cuando no podía escapar de sí mismo. Recordaba sus palabras, el miedo en sus ojos, y sobre todo, la furia con la que la había echado de su vida sin un segundo de remordimiento. Desaparece. Se recordaba a sí mismo gritando aquella vez, con la voz llena de desprecio. La imagen era tan nítida que sentía como si estuviera ahí otra vez, frente a ella. Pero ahora, al recordarlo, no sentía más la seguridad que lo había acompañado en aquel momento. Ahora, lo único que quedaba era un profundo arrepentimiento, un dolor que no podía ignorar.
Había creído que deshacerse de ella sería la solución a sus problemas, que eliminar cualquier vínculo con ese error era la única forma de seguir adelante. Y lo había hecho. La había eliminado de su vida, borrado cualquier rastro de ella, o al menos eso había pensado. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en esto?, se preguntaba mientras apretaba el puente de su nariz, tratando de sofocar el dolor de cabeza que lo acompañaba noche tras noche. El recuerdo de Igoma era como una sombra que se negaba a desaparecer. No importaba cuánto tratara de olvidarla, siempre regresaba en los momentos más inesperados, cuando las luces se apagaban y el bullicio de su vida quedaba atrás. La furia que había sentido aquel día ya no existía, pero el vacío que había dejado en su vida seguía creciendo, devorándolo poco a poco. Todo esto no significa nada, murmuraba, mientras se levantaba y caminaba por la enorme sala de su ático, rodeado de lujos que, en ese momento, parecían insignificantes. Sus pensamientos lo llevaban de vuelta a esa tarde fatídica, cuando había decidido que su imperio era más importante que cualquier otra cosa. Pero ahora, años después, lo único que quedaba era la sensación de haber perdido algo invaluable. Igoma, la mujer que había sido parte de su vida de una manera que nunca quiso admitir, se había convertido en el fantasma que lo atormentaba. ¿Qué hice?, se preguntaba, sabiendo que ya era tarde para arrepentirse, que las decisiones que había tomado no tenían vuelta atrás. Las noches pasaban, una tras otra, y el peso de sus decisiones se hacía más insoportable. Adeyemi, el hombre que una vez había controlado su destino, ahora estaba a merced de sus propios demonios. Ni las fiestas, ni las mujeres, ni el dinero podían silenciar las voces en su cabeza, esas que le recordaban todo lo que había sacrificado por su ambición. Esto no puede ser todo, no puede ser, repetía, como si al decirlo pudiera encontrar una salida a la oscuridad en la que estaba sumido. Pero la realidad era ineludible. Los días de conquistador, de hombre invencible, habían terminado. Y con ellos, su capacidad de ignorar el precio de sus decisiones. Todo lo que había construido, cada éxito, cada logro, ahora no era más que polvo frente al vacío que sentía. El imperio que tanto había defendido seguía de pie, pero el hombre que lo había levantado estaba roto por dentro. Y no había poder ni fortuna que pudiera repararlo. Un día, mientras Adeyemi conducía por una solitaria carretera rural, su vida, hasta entonces vacía pero aparentemente en control, dio un giro inesperado. No había nada especial en esa mañana, o al menos eso creía, hasta que, de repente, sus ojos captaron una escena que lo dejó completamente paralizado. Al detenerse cerca de una pequeña escuela, algo llamó su atención, un grupo de niños rodeaba a un pequeño, y sus voces, cargadas de crueldad, rompían la paz del lugar. «Tu madre es una muerta de hambre», gritaba uno de los niños, mientras empujaba brutalmente al pequeño, que intentaba en vano defenderse. «Nadie te quiere», añadió otro, con una sonrisa maliciosa. Las risas de los agresores eran crueles, cada palabra una daga que se clavaba en el alma del pequeño. Adeyemi, aún dentro de su auto, observaba la escena con el corazón acelerado. Por un momento, quiso apartar la vista, seguir conduciendo y dejar atrás ese desagradable episodio. Pero algo lo detuvo. Su mirada se fijó en el niño que estaba siendo acosado. Había algo en él, algo que lo estremeció hasta lo más profundo. Los ojos del niño, su expresión, su postura desafiante a pesar del dolor, era como mirarse a sí mismo en el pasado. El parecido era tan innegable que Adeyemi sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Aquel niño era, de alguna manera, una versión infantil de él mismo. Una mezcla de emociones lo invadió de golpe, furia, indignación y una rabia que hacía años no sentía. Sin pensarlo dos veces, empujado por una fuerza que no podía controlar, salió del auto y caminó hacia el grupo de niños con pasos firmes, sus manos temblando de ira. Los niños, ajenos a lo que se les venía encima, continuaban lanzando insultos y empujones. «Deja de llorar, bebé. Tu madre es una fracasada igual que tú», se burlaba otro de los niños, riendo junto a sus compañeros. Adeyemi no pudo soportarlo más. «¡Alto!», gritó con una fuerza y autoridad que hizo que todos los niños se congelaran en su lugar. Su voz resonó en el aire como un trueno,
y los pequeños agresores, atónitos, lo miraron con los ojos muy abiertos, paralizados por el miedo. ¿Qué están haciendo?, preguntó Adeyemi con una voz baja, pero peligrosa. El silencio que siguió fue abrumador. Los niños no sabían qué decir, y uno de ellos incluso dio un paso hacia atrás, consciente de que algo muy grave estaba a punto de suceder. El pequeño, que aún estaba en el suelo, levantó la cabeza lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Adeyemi lo observó con detenimiento, y la conexión fue instantánea. Ese niño no solo le recordaba a él mismo, era algo más profundo, algo que no podía ignorar. El parecido físico era innegable, pero lo que más lo impactó fue la mirada en sus ojos, una mezcla de dolor, orgullo y desafío, una mirada que él mismo había tenido tantas veces en su vida, pero que había enterrado bajo capas de éxito y poder. Sin pensarlo dos veces, Adeyemi se acercó al niño y le tendió la mano. «Levántate», le dijo, su voz ahora más suave, aunque aún firme. El niño, temblando, tomó la mano de Adeyemi y se levantó lentamente, sin apartar la mirada de su rostro. Había algo en aquel hombre que le transmitía seguridad, algo que lo hacía sentir que, por primera vez, alguien lo defendía. El silencio entre ellos era casi palpable, pero en ese instante se entendieron sin necesidad de palabras. Adeyemi se giró hacia los demás niños, su expresión endureciéndose de nuevo. ¿Creen que está bien tratar a alguien así?, preguntó, su voz baja pero cargada de amenaza. Los niños no respondieron. Estaban demasiado asustados para decir una sola palabra. Adeyemi no necesitaba gritar, su presencia era lo suficientemente intimidante. «Si alguna vez vuelvo a ver que molestan a este niño», continuó, sus ojos recorriendo a cada uno de los pequeños agresores, «se las verán conmigo». ¿Entendieron? Los niños asintieron rápidamente, temblando de miedo, y sin decir nada más, comenzaron a dispersarse, alejándose lo más rápido posible. El silencio que quedó atrás era abrumador, pero Adeyemi no les prestó más atención. Su enfoque estaba completamente en el niño que tenía frente a él. «¿Cómo te llamas?», preguntó Adeyemi, arrodillándose para estar a su altura. El niño, aún conmocionado, lo miró con sus grandes ojos oscuros, esos mismos ojos que Adeyemi veía en el espejo cada mañana. Dudó un momento, pero al ver la sinceridad en el rostro del hombre, decidió responder. «Me llamo Ayo», susurró, con una voz débil pero llena de curiosidad. Adeyemi sintió una punzada en el pecho al escuchar ese nombre. Algo en su interior se removió. Ayo. Ese nombre resonaba en su mente como un eco, y aunque no podía explicarlo, supo en ese instante que este encuentro no había sido casual. El niño que tenía delante de él era más que una simple coincidencia. «Ayo», repitió Adeyemi en voz baja, como si estuviera probando el nombre en sus labios. El silencio entre ellos se alargó por un momento, pero no era incómodo. Era como si ambos estuvieran intentando descifrar lo que acababa de suceder, como si ese encuentro fuera mucho más significativo de lo que ambos podían comprender en ese instante. «Gracias», dijo Ayo finalmente, rompiendo el silencio. Nadie nunca me había defendido». Adeyemi lo miró, y por primera vez en años, sintió algo dentro de él, algo que no había experimentado desde hacía mucho tiempo. No era lástima, no era compasión. Era una sensación de protección, de responsabilidad. Y en ese momento, supo que su vida, su mundo cuidadosamente construido, estaba a punto de cambiar para siempre. Este encuentro, esta conexión con Ayo, era el principio de algo que ni siquiera él, el gran Adeyemi Bakari, podía prever. Pero lo que sí sabía, con una certeza que no había sentido en años, era que no dejaría que este niño enfrentara el mundo solo. Porque en Ayo, veía una parte de él mismo que aún no estaba lista para desaparecer. Y mientras el viento suave soplaba a su alrededor, Adeyemi miró al horizonte, sabiendo que ese día marcaría el inicio de una nueva historia. Una historia que cambiaría su vida para siempre. Los presentes se quedaron boquiabiertos, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. No solo estaban atónitos por el inesperado acto del famoso millonario Adeyemi Bakari,
quien había intervenido con una firmeza que parecía nacida de lo más profundo de su ser, sino por algo aún más desconcertante, el increíble parecido entre él y el niño al que acababa de defender. Los ojos de los testigos iban de Adeyemi al pequeño, como si no pudieran creer lo que veían. El mismo gesto desafiante, la misma intensidad en la mirada. Era imposible ignorarlo, había una conexión evidente entre ellos, algo que iba más allá de lo físico. Pero Adeyemi no podía procesar lo que sentía en ese momento. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina aún corría por sus venas, pero detrás de todo eso, algo mucho más profundo se agitaba en su interior. Mientras ayudaba al niño a levantarse del suelo, algo en él se despertó. Ese niño no era un simple extraño, había algo en su presencia, en su mirada, que lo perturbaba más de lo que quería admitir. Durante los días siguientes, Adeyemi no pudo apartar a Ayo de su mente. Cada vez que intentaba concentrarse en su trabajo, su rostro aparecía en sus pensamientos, haciéndolo cuestionarse una y otra vez. ¿Por qué se parecía tanto a él? ¿Por qué ese encuentro lo había dejado tan inquieto? No era normal que algo lo sacudiera de esa manera. Adeyemi, el hombre acostumbrado a tener el control total de su vida, ahora se encontraba atrapado en una maraña de dudas que no podía resolver. Finalmente, decidió hacer lo que siempre hacía cuando algo lo preocupaba, investigar. No iba a quedarse con la duda, no cuando la sensación de que había más en esa historia lo carcomía por dentro. Contrató a su equipo más confiable y les pidió que averiguaran todo lo que pudieran sobre el pequeño Ayo y su familia. Necesitaba respuestas, y las necesitaba pronto. Los días pasaron lentamente mientras la información comenzaba a llegar. Adeyemi revisaba cada detalle con más detenimiento del que jamás había prestado a cualquier otro asunto. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante, pero no estaba preparado para lo que sus investigaciones revelarían. Una tarde, su teléfono sonó. Era uno de los investigadores. «Señor Bakari, encontramos algo que debería saber», dijo el hombre al otro lado de la línea, con un tono de voz que indicaba que lo que venía no sería fácil de escuchar. El niño. Ayo, no tiene padre. Su madre nunca lo mencionó en los registros. Adeyemi sintió como si el aire se le escapara del pecho. No tenía padre. Las palabras resonaron en su cabeza como un eco interminable. En ese momento, todo empezó a encajar. Un sudor frío recorrió su espalda mientras las imágenes del pasado lo golpeaban con fuerza. Recordó a Igoma, su empleada, la mujer a la que había desechado de su vida con una crueldad que en ese entonces no había dudado. Recordó sus palabras, su súplica, la furia con la que él la había expulsado cuando ella, temblando, le confesó que estaba embarazada de su hijo. «Desaparece de mi vida», le había gritado. Y ella lo había hecho. Había cumplido su palabra y desaparecido, llevándose con ella el secreto que ahora volvía a la vida como un fantasma que él mismo había conjurado. Adeyemi se quedó de pie, inmóvil, con el teléfono aún en la mano. Sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. El niño que había defendido no era solo un niño cualquiera. Era su hijo. El hijo que había rechazado 10 años atrás, el hijo al que había dado la espalda sin pensarlo 2 veces. Las manos de Adeyemi comenzaron a temblar y se dejó caer en la silla más cercana, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir. Durante años había vivido su vida sin remordimientos, convencido de que todo lo que había hecho, lo había hecho para proteger su imperio, su reputación, su éxito. Pero ahora, toda esa fachada de poder se venía abajo. Todo lo que había construido se tambaleaba frente a la verdad más dolorosa, había abandonado a su propio hijo, y ni siquiera lo sabía. El silencio en la sala era aplastante. Adeyemi intentó hablar, pero las palabras no salían. Solo podía revivir una y otra vez ese día en el que había expulsado a Igoma de su vida. Recordó cómo había cerrado la puerta a cualquier posibilidad de ser padre, cómo había preferido mantener su imagen inmaculada antes que enfrentar la realidad de lo que había hecho. «Es mi hijo», murmuró finalmente, con la voz quebrada. El peso de esas palabras lo aplastaba. Por primera vez en años, Adeyemi sintió un dolor que el dinero no podía arreglar, un vacío que ni todo su imperio podía llenar.
En su mente, las imágenes de Ayo comenzaron a fusionarse con las de Igoma. Veía el rostro de su hijo, esos ojos que tanto se parecían a los suyos, la mirada desafiante que no dejaba espacio para la duda. Ese niño, que había crecido sin un padre, sin él, ahora lo miraba a través del pasado, y Adeyemi no podía escapar. ¿Cómo pude hacer esto?, se preguntaba en voz baja, una y otra vez, mientras las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. No era un hombre que llorara, no era un hombre que mostrara debilidad. Pero ahora, sentado en esa habitación, completamente solo, se dio cuenta de que no podía continuar ignorando el precio de sus decisiones. Había perdido 10 años de la vida de su hijo. 10 años que no podría recuperar. Ayo había crecido sin saber quién era su padre, mientras él, cegado por su ambición, continuaba construyendo un imperio que ahora parecía vacío, sin sentido. «Tengo que encontrarlo», murmuró, decidido a reparar lo que había roto, aunque no supiera por dónde empezar. Adeyemi sabía que el camino no sería fácil. Sabía que enfrentarse a Igoma, y sobre todo, a Ayo, sería la tarea más difícil de su vida. Pero por primera vez en muchos años, el miedo que sentía no era por su reputación, ni por su fortuna. Era por la posibilidad de perder a su hijo para siempre. Y esa era una batalla que no estaba dispuesto a perder. Se levantó, con el corazón todavía pesado, pero decidido. Tenía mucho que enmendar, y sabía que no sería sencillo. Pero esta vez, estaba dispuesto a hacerlo. Porque ahora, más que nunca, entendía que algunas cosas valían mucho más que todo el dinero y el poder del mundo. Y mientras Adeyemi se preparaba para enfrentar su pasado, sabía que el futuro sería incierto, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ese vacío. Porque lo más valioso que había dejado escapar no era su fortuna, sino el hijo que nunca había conocido. El remordimiento lo invadió como una sombra que no podía escapar. Era una sensación abrumadora, punzante, que se clavaba en lo más profundo de su ser. Adeyemi, siempre tan imperturbable y seguro de sí mismo, ahora no podía dejar de preguntarse, ¿cómo había dejado que pasaran tantos años? ¿Cómo había podido vivir su vida rodeado de lujo, ignorando la verdad que había enterrado en lo más oscuro de su pasado? Sentado solo en su oficina, rodeado por las paredes que solían darle seguridad, Adeyemi se sentía pequeño, insignificante. Sabía que durante años había elegido el camino más fácil, el de la negación. Había construido una vida entera sobre la base de su ambición, su necesidad de éxito, pero ahora, todo lo que había logrado parecía vacío. El eco de sus propias decisiones lo atormentaba. Había abandonado a su propio hijo. Aquel día, cuando había expulsado a Igoma de su vida, creyó que todo terminaría ahí. Que al deshacerse de ella, también se desharía del problema. Pero nunca imaginó que el destino lo golpearía de regreso, y lo haría con la misma fuerza que él había usado para cerrar esa puerta. La verdad estaba ahí, frente a él, más clara que nunca. Ayo, el niño que había defendido, el niño que tanto se parecía a él, era su hijo. Y Adeyemi había dejado que 10 años se escaparan entre sus dedos sin siquiera saberlo. Los recuerdos de ese día no lo dejaban en paz. Las palabras que había lanzado con furia a Igoma regresaban a su mente, cada vez más dolorosas. «Desaparece», le había dicho. Y ella, con la dignidad rota, lo había hecho, llevándose consigo el secreto que ahora lo perseguía como una sombra insaciable. El peso de la culpa lo aplastaba. ¿Cómo podría recuperar esos años perdidos? ¿Cómo podría mirar a Ayo a los ojos y decirle que lo había ignorado, que lo había rechazado sin saberlo? Adeyemi sabía que no había justificación, no había excusas para lo que había hecho. Pero también sabía que ya no podía seguir viviendo así. Algo dentro de él, una fuerza que no había sentido en años, lo impulsaba a actuar. A hacer lo correcto, aunque fuera doloroso. Esa misma mañana, después de una noche en vela, Adeyemi se levantó con una claridad que no había tenido en días. Sabía que no había vuelta atrás. Lo que tenía que hacer era enfrentar la verdad, no solo consigo mismo, sino con el mundo. Iba a admitir públicamente lo que durante tantos años había escondido: Ayo era su hijo. Y aunque sabía que esto sacudiría todo lo que había construido, que su reputación sufriría, ya no le importaba.
El precio de seguir ocultándolo era mucho mayor. Convoca a la prensa, ordenó a su asistente, con una firmeza que no admitía discusión. El hombre lo miró, claramente confundido. Adeyemi Bakari, el magnate siempre reservado, estaba a punto de hacer una declaración pública, pero no sobre negocios. Nadie sabía qué esperar, pero Adeyemi ya había tomado su decisión y esta vez no se echaría atrás. Era hora de enfrentarse al pasado. Los medios no tardaron en reunirse. Era un evento inusual, y todos esperaban un anuncio típico de sus exitosas empresas, algún nuevo proyecto millonario. Pero lo que estaban a punto de escuchar cambiaría todo. Adeyemi se presentó frente a las cámaras con una postura firme, pero el peso de lo que estaba a punto de decir lo hacía sentir vulnerable. Podía ver las miradas curiosas de los periodistas, los murmullos anticipando la noticia. Y aunque había hablado frente a multitudes en innumerables ocasiones, esta vez sentía que el aire le faltaba. Pero sabía que debía continuar. Hoy no estoy aquí para hablar de negocios, comenzó, sorprendiendo a todos desde el primer momento. Las cámaras se enfocaron en su rostro, capturando cada expresión, cada palabra. Estoy aquí para hablar de algo mucho más importante. Algo personal. El silencio en la sala era palpable. Adeyemi continuó, sin apartar la mirada de las cámaras, sabiendo que sus palabras llegarían a cada rincón, a cada persona que alguna vez lo había visto como un hombre distante e inalcanzable. Hace 10 años, tomé una decisión que me ha perseguido hasta el día de hoy. En ese entonces, dejé atrás a alguien que nunca debía haber rechazado. Me presento ante ustedes para admitir un error que ha marcado mi vida. Tengo un hijo al que abandoné antes de que naciera, y hoy estoy aquí para reconocerlo públicamente. Las palabras cayeron como una bomba. Los murmullos de los periodistas crecieron, incrédulos. Nadie podía creer lo que estaban escuchando. Adeyemi Bakari, el hombre que siempre había sido símbolo de poder y control, estaba confesando algo que nadie esperaba, que tenía un hijo ilegítimo y que lo había rechazado. Su nombre es Ayo, continuó Adeyemi, tragando saliva, tratando de mantener el control de sus emociones, y es mi hijo. Lo abandoné antes de conocerlo, y no hay excusa para lo que hice. Pero hoy quiero corregir ese error. Quiero que el mundo sepa que él es parte de mi vida, y quiero ser parte de la suya. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos los presentes estaban conmocionados. Nadie podía imaginar que un hombre tan poderoso como Adeyemi estuviera haciendo una confesión tan íntima, tan vulnerable, frente a las cámaras. Las noticias no tardaron en difundirse. En cuestión de minutos, los titulares ya hablaban del magnate que confesó haber abandonado a su hijo, pero también del hombre que había enfrentado su pasado con una valentía inesperada. La comunidad, especialmente el pequeño pueblo donde vivía Ayo, no podía creer lo que estaba pasando. Un niño que había crecido sin un padre, de repente era reconocido como el hijo de uno de los hombres más ricos y poderosos. Pero lo más impactante no era el anuncio en sí, sino la manera en que Adeyemi lo había hecho. Había enfrentado su error con una sinceridad que pocos esperaban de alguien como él. El respeto que siempre había inspirado por su éxito financiero ahora se transformaba en una admiración genuina por su capacidad de reconocer su humanidad, sus errores. A medida que la noticia se expandía, las reacciones de la gente cambiaban. Lo que comenzó como sorpresa e incredulidad, poco a poco se convirtió en algo más profundo. La comunidad, que siempre había visto a Adeyemi como una figura lejana, ahora lo veía como un hombre real, alguien que había cometido errores, pero que estaba dispuesto a corregirlos. Adeyemi, por su parte, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. El camino hacia la redención no sería fácil. Tendría que enfrentar a Igoma, a Ayo, y a todas las personas que había dejado atrás. Pero esta vez, estaba listo. Porque ya no se trataba de mantener su imagen perfecta, sino de ser el padre que no había sido durante 10 largos años. Mientras miraba al horizonte, Adeyemi supo que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida. Una etapa en la que tendría que luchar por ganarse el perdón de su hijo, pero también por el derecho de estar a su lado. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto.
El impacto de la confesión pública de Adeyemi fue asombroso, pero lo que vino después sacudió aún más las emociones de todos los presentes. La multitud ya murmuraba, sorprendida por las palabras del millonario, cuando Igoma, la madre de Ayo, apareció en el lugar. Su presencia era como una ráfaga de viento helado en un día soleado, una sorpresa que nadie esperaba, y menos Adeyemi. En cuanto la vio, su corazón se detuvo por un instante, y los recuerdos lo golpearon como una avalancha. Esa fatídica tarde en el restaurante, el desprecio en sus palabras, el miedo en los ojos de Igoma, todo volvió a él de manera aplastante. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si los fantasmas del pasado lo hubieran arrastrado de vuelta a ese momento donde había tomado una decisión que ahora lamentaba más que cualquier otra cosa en su vida. Pero esta vez, Adeyemi no era el mismo hombre. El poder y la arrogancia que habían definido su carácter durante tantos años se desvanecieron en un segundo. Ahora, lo único que quedaba era arrepentimiento, puro y profundo. Sus pies se movieron casi por instinto hacia Igoma. Cada paso que daba hacia ella se sentía más pesado, como si estuviera caminando hacia su propio juicio. Cuando finalmente estuvo frente a ella, el silencio era tan espeso que parecía que todo el mundo había dejado de respirar. Los ojos de Igoma lo miraban, fijos, pero no con rabia, sino con una mezcla de sorpresa, cautela y dolor. Igoma, comenzó Adeyemi, pero su voz sonaba rota, quebrada por la culpa que lo ahogaba. No sabía cómo decir todo lo que había guardado durante años. No había palabras que pudieran expresar el dolor que ahora sentía por el daño que le había causado. Igoma no lo interrumpió, lo dejó hablar, pero no apartó su mirada de él. Sabía que Adeyemi tenía mucho que decir, pero también sabía que las palabras, por sí solas, no podrían borrar lo que había hecho. No hay excusas para lo que te hice, continuó Adeyemi, bajando la mirada por un momento, sintiendo el peso de sus errores aplastándolo. Fui egoísta, fui cobarde, solo pensaba en mí mismo, en lo que podría perder, y nunca me detuve a pensar en lo que estaba destruyendo. Te lastimé de una manera que ni siquiera puedo imaginar, y lo peor de todo es que le fallé a Ayo, antes de que siquiera tuviera la oportunidad de conocerlo. La voz de Adeyemi temblaba, y aunque el hombre de hierro que había sido durante tantos años intentaba mantener el control, no podía evitar que el arrepentimiento lo dominara. Por primera vez en su vida, no estaba pensando en su reputación, en su fortuna o en lo que los demás pensaran. Estaba ahí, frente a Igoma, como un hombre roto, pidiendo perdón. Igoma lo observaba en silencio, con una expresión que ocultaba tantas emociones que era imposible descifrarla por completo. Había esperado durante años que Adeyemi reconociera lo que había hecho, pero nunca había imaginado que ese momento llegaría. Sin embargo, sabía que las palabras, por más sinceras que fueran, no podían cambiar el pasado. Ella había vivido el dolor del rechazo, había criado a Ayo sola, soportando las dificultades y las miradas de los demás, mientras el hombre que debería haber estado a su lado la había expulsado de su vida sin un segundo de duda. ¿Perdón?, preguntó finalmente Igoma, con un tono suave pero cargado de significado. ¿Sabes cuántas veces he soñado con escucharte decir eso? Pero las palabras no cambian lo que pasó, Adeyemi. No deshacen todo lo que he pasado, todo lo que hemos pasado. Las palabras de Igoma eran como cuchillos afilados, pero Adeyemi sabía que las merecía. No había excusas, no había justificaciones que pudieran aliviar el dolor que ella había soportado. Pero no iba a rendirse. Lo sé, respondió Adeyemi, con la voz apenas audible. Sé que no puedo cambiar el pasado, ni puedo deshacer el daño que causé. Pero por favor, te suplico, dame la oportunidad de ser parte de la vida de Ayo. Déjame tratar de enmendar lo que destruí. No pido perdón para mí, lo pido por él. Porque él merece saber que tiene un padre que lo ama, aunque me haya tomado demasiado tiempo decirlo. El silencio entre ellos se hizo pesado una vez más. Igoma respiró profundamente, procesando cada palabra. Sabía que Adeyemi estaba siendo sincero, lo veía en sus ojos. Pero las cicatrices aún dolían, y no podía confiar completamente en él después de todo lo que había sucedido. Sin embargo, algo en su interior la impulsaba a darle una oportunidad, no por ella, sino por Ayo.
Porque su hijo merecía tener una relación con su padre, algo que ella nunca había tenido. Las palabras no son suficientes, Adeyemi, dijo Igoma finalmente, con la voz firme. No voy a perdonarte de inmediato, ni a confiar en ti solo porque lo pidas. Pero Ayo merece la oportunidad de conocerte, y no voy a quitársela. Si realmente quieres ser parte de su vida, tendrás que demostrarlo. Y eso llevará tiempo. Adeyemi asintió lentamente. Sabía que el camino sería largo, que no podía esperar que todo se arreglara de la noche a la mañana. Pero lo aceptaba. Porque por primera vez en su vida, estaba dispuesto a luchar por algo que realmente importaba. Esa misma noche, decidió dar el primer paso en su viaje hacia la redención. Como un gesto de buena fe y de responsabilidad, Adeyemi tomó una decisión que antes nunca habría considerado. Sabía que Ayo estaba en una escuela donde había sido víctima de acoso, y no podía permitir que eso continuara. Lo sacó de allí inmediatamente y lo matriculó en un prestigioso colegio, asegurándose de que su hijo tuviera acceso a la mejor educación y todas las oportunidades que jamás había tenido antes. Era solo el comienzo, un pequeño paso en un largo camino, pero Adeyemi sabía que era el correcto. Para él, esto no era simplemente un gesto simbólico, no se trataba de borrar el pasado con dinero. Sabía que para ganarse el amor y la confianza de Ayo, necesitaría más que lujos. Tendría que ser un padre presente, alguien en quien Ayo pudiera confiar. Y eso, lo sabía bien, no se podía comprar ni acelerar. Requeriría tiempo, paciencia y, sobre todo, su dedicación total. Igoma, siempre cautelosa, observaba cómo Adeyemi intentaba reconstruir su relación con su hijo. Había algo diferente en él ahora, algo más humano. Y aunque no podía olvidar los años de dolor, no podía evitar sentir alivio al ver cómo Ayo, finalmente, recibía el reconocimiento que siempre había merecido. A su manera, Adeyemi estaba haciendo lo correcto, y aunque la confianza total aún estaba lejos, ella estaba dispuesta a darle una oportunidad. Por su parte, Adeyemi sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Cada día sería una batalla, no solo por ganarse el cariño de su hijo, sino por redimirse a los ojos de Igoma. Sabía que las cicatrices del pasado no desaparecerían, pero estaba decidido a no volver a repetir los mismos errores. Lo que había comenzado como un acto de rechazo, desprecio y egoísmo, ahora se transformaba en una historia de redención y segundas oportunidades. Adeyemi, el hombre que una vez lo había tenido todo, descubrió la verdad más difícil de aceptar: ni todo el dinero del mundo podía llenar el vacío que deja el amor perdido. Pero en ese doloroso despertar, también halló la fuerza para empezar de nuevo, para reconstruir su vida, no desde el poder y la riqueza, sino desde el amor y la responsabilidad que había ignorado durante tanto tiempo. Y mientras observaba a Ayo sonreír por primera vez en su presencia, Adeyemi supo que, aunque el camino sería largo y lleno de desafíos, había encontrado algo más valioso que cualquier éxito que hubiera alcanzado antes: una segunda oportunidad para ser el padre que su hijo siempre había necesitado.